La naturaleza está llena de animales increíblemente inteligentes, pero también de otros que nos hacen preguntarnos, ¿en qué estaban pensando? Desde criaturas que parecen no tener sentido común hasta comportamientos que desafían la lógica. El reino animal es un lugar fascinante y a veces bastante cómico. La diversidad de comportamientos y adaptaciones en el mundo animal es asombrosa. Y aunque algunos animales parecen tener habilidades sorprendentes, otros nos dejan rascándonos la cabeza. La naturaleza nunca deja de sorprendernos con su variedad de comportamientos y adaptaciones. Hoy, te presentamos los 10 animales más estúpidos del reino animal. Recuerda, todos son especiales a su manera, pero algunos de sus comportamientos nos sacan una sonrisa. Acompáñanos en este recorrido por la fauna más torpe y divertida. Estos animales, aunque torpes, tienen su propio encanto y nos enseñan que la naturaleza tiene un sentido del humor único. Cada uno de estos animales tiene características únicas que los hacen destacar, aunque no siempre por las razones más obvias. Empezamos con el panda gigante, famoso por su torpeza. A pesar de ser un animal carnívoro, su dieta se basa casi exclusivamente en bambú, que apenas le aporta nutrientes. Este adorable oso blanco y negro pasa la mayor parte de su día comiendo bambú, y aunque parece una actividad simple, los pandas logran hacerlo con una gracia torpe que es difícil de igualar. Además, su metabolismo lento y su necesidad de consumir grandes cantidades de bambú los hacen aún más dependientes de su entorno. Los pandas son un ejemplo perfecto de cómo la evolución puede llevar a comportamientos y dietas muy especializadas, y por si fuera poco, hasta se caen de los árboles. No es de extrañar que los pandas necesiten mucha ayuda para sobrevivir. Su torpeza es tan conocida que hay videos virales de pandas rodando colina abajo o quedándose atrapados en ramas. A pesar de todo, su encanto y ternura los han convertido en uno de los animales más queridos del mundo. Los pandas también tienen una baja tasa de reproducción, lo que complica aún más su supervivencia en la naturaleza. Su dependencia de los humanos para su conservación es un testimonio de su vulnerabilidad. En el puesto 9, tenemos al koala. Este adorable animal tiene un cerebro pequeño y liso, lo que limita su capacidad de resolver problemas. Los koalas pasan la mayor parte de su vida durmiendo en los árboles, y cuando están despiertos, se dedican a comer hojas de eucalipto. Su vida parece simple, pero está llena de desafíos debido a su dieta y su falta de habilidades cognitivas. Los koalas son un ejemplo de cómo la evolución puede llevar a especializaciones extremas que no siempre son las más eficientes. Pero lo que realmente lo coloca en esta lista es su dependencia del eucalipto, una planta tóxica para casi todos los otros animales y difícil de digerir, incluso para el propio koala. Además, los koalas tienen una visión muy limitada y a menudo se confunden, lo que los lleva a situaciones bastante cómicas y a veces peligrosas. Su lentitud y falta de agilidad también los hacen vulnerables a los depredadores y a los cambios en su hábitat. La vida de un koala es un delicado equilibrio entre su dieta especializada y su necesidad de seguridad. En el número 8, el pavo. Este animal tiene una extraña tendencia a levantar la cabeza hacia el cielo cuando llueve, y a veces se queda tan embelesado que se ahoga. Los pavos son conocidos por su falta de inteligencia, y esta peculiaridad es solo una de las muchas que los hacen destacar. Además, los pavos tienen una memoria muy corta, lo que contribuye a su comportamiento errático. Los pavos son un ejemplo de cómo la domesticación puede llevar a comportamientos que no siempre son beneficiosos para la supervivencia. Aunque nos parezca absurdo, los pavos han sobrevivido gracias a su crianza en granjas, porque en la naturaleza la tendrían difícil. Además, los pavos son propensos a asustarse fácilmente, lo que puede llevarlos a comportamientos erráticos y a veces peligrosos para ellos mismos. Su falta de instinto de supervivencia y su dependencia de los humanos para su protección y alimentación los hacen aún más vulnerables. La vida de un pavo es un recordatorio de cómo la domesticación puede cambiar radicalmente el comportamiento de un animal. El kakapo es un loro gigante de Nueva Zelanda. Además de no poder volar, su reacción ante el peligro es quedarse inmóvil, como si el depredador no lo fuera a ver. Este comportamiento es tan ineficaz que ha llevado al kakapo al borde de la extinción. Su incapacidad para volar y su falta de instinto de defensa lo hacen extremadamente vulnerable.
El kakapo es un ejemplo de cómo la evolución en un entorno sin depredadores puede llevar a comportamientos que no son efectivos cuando las condiciones cambian. Este comportamiento no es muy efectivo, por eso el kakapo está en peligro de extinción. Su falta de instinto lo ha puesto en serios problemas. A pesar de su torpeza, el kakapo es un animal fascinante y único, con una historia de supervivencia que es tanto trágica como inspiradora. Los esfuerzos de conservación han sido cruciales para intentar salvar a esta especie única. La historia del kakapo es un recordatorio de la importancia de la conservación y la protección de las especies vulnerables. La liebre americana tiene un mecanismo de defensa peculiar. Cuando se siente amenazada, salta frenéticamente en zigzag. Aunque a veces funciona, muchas otras la delata y termina siendo atrapada. Este comportamiento errático puede parecer una buena estrategia, pero a menudo resulta en su captura. Su falta de previsión y su tendencia a repetir los mismos errores la ponen en desventaja. Las liebres americanas son un ejemplo de cómo la evolución puede llevar a comportamientos que no siempre son los más efectivos. Su instinto de evasión no siempre es efectivo y parece que no aprende de sus errores. Las liebres americanas son conocidas por su velocidad, pero su falta de estrategia las pone en desventaja frente a depredadores más astutos. A pesar de su agilidad, su comportamiento impulsivo y su falta de planificación las hacen vulnerables. La vida de una liebre americana es un recordatorio de cómo la velocidad no siempre es suficiente para garantizar la supervivencia. A mitad de nuestra lista está el pez luna, famoso por ser uno de los peces más torpes. Sus enormes aletas no le permiten moverse con facilidad y suele quedarse atrapado en redes. Este pez, también conocido como mola mola, es uno de los más grandes del océano, pero su tamaño no le ayuda a evitar los peligros. Su lentitud y su falta de habilidades defensivas lo hacen un blanco fácil para los depredadores. El pez luna es un ejemplo de cómo el tamaño no siempre es una ventaja en la naturaleza. Es tan indefenso que incluso las medusas representan un reto para él, y no sabe defenderse de depredadores comunes. A pesar de su torpeza, el pez luna es una criatura fascinante y su presencia en el océano es vital para el ecosistema marino. Su papel en la cadena alimentaria y su interacción con otras especies marinas son esenciales para mantener el equilibrio del ecosistema. La vida del pez luna es un recordatorio de cómo cada especie tiene un papel importante en su ecosistema. Las langostas de mar tienen una forma curiosa de desplazarse. A menudo se mueven en filas largas, una detrás de otra, lo que las hace presas fáciles para los depredadores. Este comportamiento en fila es una estrategia de supervivencia que, irónicamente, las pone en mayor peligro. Su tendencia a seguir a la líder sin cuestionar las hace vulnerables a los ataques. Las langostas de mar son un ejemplo de cómo los comportamientos de grupo pueden tener ventajas y desventajas. Además, si una langosta al frente se detiene, toda la fila se queda inmóvil. Es un desfile de torpeza bajo el mar. A pesar de esto, las langostas han sobrevivido durante millones de años, lo que demuestra que incluso los comportamientos más extraños pueden tener éxito en la naturaleza. Su capacidad para adaptarse a diferentes entornos y su resistencia son impresionantes. La vida de una langosta de mar es un recordatorio de cómo la evolución puede llevar a comportamientos que no siempre son los más efectivos. El perezoso es uno de los animales más lentos y también uno de los menos hábiles. Debido a su lentitud, apenas logra huir de los depredadores. Los perezosos pasan la mayor parte de su vida colgados de los árboles, moviéndose con una lentitud desesperante. Su metabolismo extremadamente lento y su dieta baja en calorías contribuyen a su falta de energía. Los perezosos son un ejemplo de cómo la evolución puede llevar a comportamientos que no siempre son los más efectivos. Y no solo es lento, sino que también confunde sus propios brazos con ramas, lo que a veces le cuesta una caída desde lo alto. A pesar de su torpeza, los perezosos han desarrollado una serie de adaptaciones únicas que les permiten sobrevivir en su entorno. Su capacidad para camuflarse y su resistencia a las enfermedades son algunas de sus ventajas. La vida de un perezoso es un recordatorio de cómo la evolución puede llevar a comportamientos que no siempre son los más efectivos. El dodo es símbolo de extinción por su falta de habilidades. Este ave no sabía volar, era extremadamente confiada y no tenía instinto de defensa.
El dodo vivía en la isla de Mauricio, y su falta de depredadores naturales lo hizo extremadamente vulnerable cuando los humanos llegaron. Su incapacidad para adaptarse a los nuevos peligros y su confianza excesiva lo llevaron a la extinción. El dodo es un ejemplo de cómo la falta de adaptación puede llevar a la extinción. No es de extrañar que los exploradores y animales introducidos a su hábitat los hicieran desaparecer en poco tiempo. La historia del dodo es un recordatorio de cómo la falta de adaptación puede llevar a la extinción. Su desaparición es una lección sobre la importancia de la conservación y la protección de las especies vulnerables. La historia del dodo es un recordatorio de cómo la falta de adaptación puede llevar a la extinción. Y en el puesto número 1, el ser humano. Capaz de inventar, crear y razonar, pero también de hacer las cosas más absurdas. Los humanos somos conocidos por nuestra inteligencia, pero también por nuestra capacidad de cometer errores y tomar decisiones irracionales. Nuestra tendencia a actuar impulsivamente y a veces sin pensar en las consecuencias nos hace únicos. Los humanos somos un ejemplo de cómo la inteligencia no siempre va de la mano con la sabiduría. Nos destacamos en creatividad, pero también en despistes y decisiones irracionales que a veces desafían la lógica. Desde inventos fallidos hasta comportamientos inexplicables, los humanos somos un ejemplo perfecto de cómo la inteligencia no siempre va de la mano con la sabiduría. Nuestra capacidad para aprender de nuestros errores y adaptarnos es lo que nos diferencia. La vida de un humano es un recordatorio de cómo la inteligencia no siempre va de la mano con la sabiduría. Un recordatorio de que no importa cuán inteligentes seamos, todos tenemos momentos de torpeza. Y eso también es parte de ser humano. A veces, nuestras acciones más tontas son las que nos enseñan las lecciones más valiosas. La capacidad de reírnos de nosotros mismos y aprender de nuestros errores es una de nuestras mayores fortalezas. La vida de un humano es un recordatorio de cómo la inteligencia no siempre va de la mano con la sabiduría. Estos animales nos recuerdan que la naturaleza está llena de curiosidades y que no siempre se necesita inteligencia para sobrevivir. Algunos simplemente tienen su propio estilo único de vida. La diversidad del reino animal es lo que lo hace tan fascinante y lleno de sorpresas. Cada especie tiene su propio conjunto de habilidades y adaptaciones que les permiten sobrevivir en su entorno. La vida de un animal es un recordatorio de cómo la inteligencia no siempre va de la mano con la sabiduría. Déjanos en los comentarios cuál de estos animales te pareció el más divertido, y si tienes más ejemplos, nos encantará leerlos. La naturaleza siempre tiene algo nuevo que enseñarnos, y a veces, las lecciones más importantes vienen de los lugares más inesperados. La capacidad de la naturaleza para sorprendernos y hacernos reír es una de sus mayores maravillas. La vida de un animal es un recordatorio de cómo la inteligencia no siempre va de la mano con la sabiduría.